Hoy vamos a sumergirnos en una historia increíble, la de la caída de Florencia. Es un caso de estudio maquiavélico que, créanme, nos enseña muchísimo sobre el poder y la política incluso hoy en día. A ver, empecemos con una idea que de entrada suena un poco rara. A veces, los grandes problemas de una nación no empiezan cuando las cosas van mal, sino, irónicamente, cuando van demasiado bien. Un líder increíblemente poderoso puede, sin querer, sentar las bases para la ruina de quien venga después. Imagínense esto, estamos en 1494 y una de las grandes potencias del mundo, Florencia, se viene abajo casi de la noche a la mañana. Vamos a desentrañar cómo pasó esto y sobre todo, por qué esta historia de hace siglos sigue siendo tan relevante. Y bueno, para entender todo esto, nuestra historia arranca bajo la sombra de un hombre, un gran hombre. El personaje principal aquí es Lorenzo de Medici, nada más y nada menos que el Magnífico. Un genio político, sí, pero su propia grandeza se convirtió en un problemón para Florencia. ¿Por qué? Pues porque centralizó todo el poder en sí mismo, debilitando las leyes y las instituciones de la ciudad. Todo, absolutamente todo, dependía de él. Y claro, cuando murió, dejó un vacío de poder que nadie podía llenar. Y aquí es donde entra en escena el heredero. El príncipe que, la verdad, no tenía madera de príncipe. El primer problema, y uno muy grande, fue su hijo, Piero de Medici. Miren, era la noche y el día comparado con su padre. Mientras Lorenzo se desvivía por mantener aceitada toda la maquinaria política, Piero simplemente daba por sentados todos sus privilegios. Era arrogante, presumido y no tenía la menor idea de cómo gobernar. Y como era de esperarse, Piero no tardó nada en meter la pata. Se volvió súper paranoico, empezó a perseguir a cualquiera que lo criticara, incluso a su propia familia. La dinastía Medici, que había sido el pilar de Florencia, empezó a devorarse a sí misma desde adentro. Así que, mientras todo por dentro se estaba pudriendo, por fuera se empezaba a formar una tormenta, una verdadera espada sobre Italia. Justo cuando Florencia se desmoronaba por dentro, apareció una nueva amenaza en el horizonte. Y una advertencia. Un fraile, un tal Savonarola, tuvo una visión que helaba la sangre. Vio una espada sobre Italia, una espada que temblaba y que, según él, pertenecía al rey de Francia. Y no se equivocaba. Pero ojo, no todo eran profecías. Aquí es donde entra Maquiavelo, con su mirada fría y analítica. Él vio dos fallas garrafales en toda Italia. La primera, los gobernantes extranjeros podían reclamar tronos italianos simplemente casándose con la persona correcta. Y la segunda, los ejércitos eran de mercenarios, pura gente que luchaba por dinero, sin lealtad alguna. Esto hacía que Italia fuera un blanco perfecto. Entonces tenemos la casa podrida por dentro y una amenaza tocando la puerta. Solo faltaba un pequeño empujón para que todo el castillo de naipes se viniera abajo. Y así fue como la ciudad se quebró. Y de repente todo se aceleró de una forma increíble. Fíjense, a principios de septiembre de 1494, el rey de Francia invade Italia con un ejército gigantesco. Para octubre ya estaban saqueando ciudades. Y entonces Piero de Medici, en un acto de cobardía total, le entrega las fortalezas de Florencia, sin preguntarle a nadie. La gente, claro, se puso furiosa, tanto que el 9 de noviembre, cuando Piero intentó entrar al Palacio de Gobierno, le cerraron las puertas en la cara. Así, de un día para otro, el régimen de los Médicis se acabó. Y así, el tirano cayó. Pero lo que vino después nos deja con una pregunta importantísima. ¿Esto fue una liberación o más bien una ocupación? Al principio era una fiesta. La gente en Florencia salió a las calles gritando «Popolo y libertad», o sea, pueblo y libertad. Creían que por fin se habían sacudido el yugo. Pero, ¿de verdad eran libres? La alegría, la verdad, duró un suspiro. Resulta que el rey de Francia, al que habían recibido como un libertador, se empezó a portar como un conquistador. Desfiló con sus tropas como si hubiera ganado una guerra y metió a 20,000 soldados en una ciudad de 40,000 habitantes. Para colmo, empezó a exigirles un dineral y hasta consideró la idea de reinstalar a Piero de Medici. La supuesta liberación se sentía más como una ocupación. Y justo cuando parecía que todo estaba perdido, que el rey francés iba a aplastar la ciudad, un ciudadano, un tal Piero Capponi, se le plantó enfrente. Rompió el tratado que le estaban imponiendo y le soltó una frase para la historia. Si ustedes tocan sus trompetas, nosotros tocaremos nuestras campanas. Un desafío total. ¿Y saben qué? ¡Funcionó! El valor de Capponi tuvo efecto. El rey francés se dio cuenta de que los florentinos no iban a ceder tan fácil y prefirió negociar. Aceptó un pago menor y prometió devolver las fortalezas. El coraje de un solo hombre en el momento justo salvó a Florencia.
Bueno, Florencia se salvó del saqueo, sí, pero esta crisis dejó unas heridas muy profundas. Y esto los lleva a las lecciones, a veces un poco amargas, de Maquiavelo. Hagamos cuentas. Al final, los Medici se fueron. Los franceses también. Pero, ¿a qué costo? Florencia perdió el puerto de Pisa, que era vital, el corazón de su comercio. Así que la nueva república nació ya debilitada y con una única obsesión: recuperar lo que había perdido. Maquiavelo, viendo todo este relajo, llegó a una conclusión, bastante dura pero muy lúcida. Decía que un pueblo, acostumbrado a que lo gobiernen, es como un animal que ha vivido siempre enjaulado. Aunque sea feroz por naturaleza, si un día le abres la puerta, no sabe qué hacer con su libertad. Se convierte en una presa fácil para el primero que quiera volver a encadenarlo. Y esto nos deja con una pregunta que la verdad resuena hasta nuestros días. ¿Puede un pueblo que ha estado acostumbrado a las cadenas aprender a vivir de verdad en libertad? Ahí se las dejo.